Betty. Déjala. ¿Qué no ves? Está teniendo un momento romántico con su novio. No te apures, Betty. Este es apenas nuestro primer movimiento. Les estamos demostrando a esa bola de señores que esta bola de geeks no somos ningunos mensos. Armando, te estoy hablando. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres, Marcela? ¿Qué quieres? Estoy pensando en otra cosa. ¿Qué tengo que resolver todas tus preguntas? ¿Qué quieres? A mí no me hables así, no soy tu empleada. No estoy de humor. No les quiero amarrar su comida. No te vas a ir. Armando, no te... Se fue. Que te estabas besando con él. Tú me dijiste que no había absolutamente nada entre tú y él. Porque Nicolás es mi amigo. Ya no soy estúpido. Deja de mentirme. Yo no te estoy mintiendo. ¿Y tú me vas a hablar a mí de mentiras? No te mentí a ti. Yo te amo, Betty. Te amo. ¡Buenas, buenas! Señor Armando, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Perdón, bueno... ¿Qué? Es que ya se va porque nada más me vino a traer una información. ¿cómo Muchas que gracias. no me diga que se va a ir. ¿Ya le ofreciste algo de tomar? ¡Julia! ¡Julia! ¿Qué pasó, mijo? Hija, el señor Armando se va a quedar a cenar con nosotros. No, señor, de verdad, qué pena, pero yo me tengo que ir. Mijo, es que seguramente lo está esperando su novia en Manhattan, ¿verdad? Que le vaya muy bien, señor Armando. Muchas gracias, con permiso. Yo creo que es mejor que empiece a manejar ya para que no le agarre el tráfico. Sí, así es. Bueno, Betty, hasta mañana. Voy a hacer lo que le prometí. Con permiso, señor. Hasta luego, buenas tardes. Con permiso, señora. Hola, te has comunicado con Marcela Valencia. Deja tu mensaje después del tono. Marcela, necesito hablar contigo de algo urgente. Por favor, llámame cuando puedas. Marianita, por fin pudiste ver lo que pone Romina en las redes. Sí, mira. Aquí. A ver. Bajé unas fotitos que puso. A ver. Bueno. Está bien. Ay, ¿y ese niño quién será? No, a lo mejor es hijo de ella. No, si ella no tiene hijos, salvo el que está esperando, claro. Ya, a ver. ¿Y eso? ¿Y eso qué es? No, agrándala un poquito. Agrándala. Eso parece un cuadro, ¿no? Sí. Ese cuadro. Ay, a mí me parece que yo lo he visto en alguna parte, pero ¿dónde? No sé. Fabi, definitivamente este es el mejor trabajo de toda mi carrera. Te pido un favor. Ve al súper y cómprame una corona de laureles. Me los merezco. Ay, ya, no seas exagerado. Mira, yo sé que próximamente vas a ser el rey de la moda de todo New York. Viene tu mejor época. No, si estoy pasando por el mejor momento como profesional y además te tengo a ti y te amo. Estoy perdidamente enamorado de ti. Soy muy feliz, de verdad, soy muy feliz. ¿Sabes qué tan feliz soy? ¿Qué tanto? 3.1416 sistemas solares en donde Plutón sí está considerado ser un planeta. Bueno, pues entonces esto hay que celebrarlo. ¿Una botella de champán? Lo que tú quieras. Así quedó la colección de Hugo. Ya tenemos los diseños listos. Muy bien, me gusta. Hay que buscar el diseñador que firme este trabajo. Vamos a poner a alguien poco famoso. No, le voy a decir una cosa. Su debut glorioso, brillante, espectacular será con este trabajo. Vienen perderá su próxima colección. Y también su tal presidente. Mariana, ¿dónde está Marcela? La señorita salió, la señorita María Lucía vino a buscarla y se fueron. ¿A qué hora regresa? No sabría decirle. Ella me pidió que le cancelara todas sus citas de la tarde. Gracias. Armando, por fin. ¿Podemos hablar? No, yo no tengo nada que hablar contigo. Mariana, por favor, si hablas con ella, dile que la estoy buscando. Armando,
No me digas que pensabas decirle la verdad a Marcela aquí en la oficina. Ricardo, por favor, no te metas. Este no es tu problema. ¿Ah, no? No. ¿No? No, pues claro que lo es. Tú eres mi mejor amigo y me preocupas, bro. Estás siendo un irracional. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? Betty está dudando de mí. Who cares about Betty? Todo esto es una estrategia. Te está manipulando. No. Betty no es como nosotros. Ella no sabe de estrategias ni de manipulaciones. Bla, 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 bla. Claro que lo sabe. ¿O por qué crees que ha mentido y maquillando informes para ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por amor. Ah, qué lindo, so cute. Bro, bad news for you. Si estuviera enamorada de ti, no se besaría con otro. Beatriz no es una santa, Armando. Abre los ojos. Y no hables mal de ella, ya te lo advertí. Ah, ¿no? Ya. No. ¿Estás ciego? ¿Qué? ¿Estás ciego? ¿Tú no lo ves? Vas a tirar a la basura todos los años de trabajo de tu familia y tus sueños de ser presidente y todo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por amor a una fea que no te ama? Es la verdad, bro. ¿Qué? ¿Usted no tiene nada mejor que hacer o qué? Hola, bomboncito. Qué horror. De día. Maldita fea. ¿Está bien? ¿Quién te dio permiso de entrar? Todos ustedes son iguales. Escuché a la señorita Marcela decir que se había peleado con el señor Armando. ¿Y será que el señor Armando entonces está enojado porque ya sabe lo que está pasando entre ellos? Todavía no estamos seguros de que esté pasando algo entre ellos dos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué están cuchicheando? ¿De qué me perdí? Compartan. Es que me encontré a mi jefe, al señor Ricardo, ¡uy! Histérico en su oficina. Ah, qué bien. Pues sí, cosas raras están pasando. Si yo les contara. ¿Y tú qué sabes, Sofía? ¿Yo? ¡Confiesa! Pues nada, que descubrí al señor Ricardo. Te lo dije. Yo lo sabía, era cierto. Pues sí, yo descubrí a don Ricardo en la oficina de Betty hurgando en sus cosas. Y cuando me vio, se hizo el loco y todo lo dejó así. ¿Viste que no? ¿Qué? A ver, no estoy entendiendo, me estoy perdiendo y creo que no estoy participando en esta conversación. ¿De qué estamos hablando? De nada. Ay, nada. De nada. ¿De Betty? Betty. Ay, ¿será que Betty tiene algo que ver con la conversación que escuchamos, con la discusión que escuchamos? No de lo que está... Sí. Están pasando cosas bien extrañísimas en este lugar, ¿verdad? Sí, tienes muchísimas razones. Que definitivamente el ambiente está como cargado y las energías no fluyen. No, yo voy a fluir. Vamos a fluir. Nos vamos. Voy a fluir. Mariana fluye. Tú fluye en el baño. Una cosa así. Wait a minute, I have to pay how much? But it was a minor offense. O sea, hasta hablé con la policía y ella me dijo eso. No entiendo por qué tengo que pagar tanto. You have no idea who I am, right? Bueno, pues me vas a conocer. Vas a ver, incompetente, buena para nada. Vas a saber quién soy yo una vez que te mande mi abogado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Según un estudio de la DUI, si estás fregadita, lo vas a estar siempre, aunque tengas coche de lujo. Lávate la boca cuando hables de la DUI, porque tú ni siquiera has ido al parking lot. Yo hice 3 semestres de finanzas ahí. Vete, albondiga, vete a tu lugar. Ya jamás te alcanzó para 3, mana. Ay, pobrecita. Te odio. Pero no entiendo. ¿Aquí dónde está la ganancia? Aquí, Betty. ¿Qué? ¿Todo eso? Ajá, Betty, y no me dio tiempo ni de decir ¡achú! No sé qué estoy sintiendo. Estoy como
poniéndome nerviosa. No te pongas nerviosa, Betty. Mejor ponte contenta porque a este paso pronto vamos a salir del descalabro financiero de B&M y tú vas a poder salir con la frente en alto de ese infierno. No, a ver. No. ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Qué era? No, es que es de la bolsa porque me mandan mensaje para todo. Desde que gané, todo quieren decirme, saber, preguntar y así. No. Ay. ¡Nicolás! Ay, pues ¿desde cuándo la descerebrada de Patricia Fernández trabaja en la bolsa? Ay, es que ve qué guapa está mi chiqui baby. No, mira. Te dije que no salieras con esa presumida. Ay, lo intenté, Betty, pero es que fue Cupido. Fue un flechazo, te lo juro. Ah, sí, un flechazo. De ti a ella y de ella a tu cartera. A mi cartera, Betty, pero si nada más le di $100. ¿Le diste dinero? De mi dinero, o sea, el de bar está intacto, ni te preocupes por eso. Es que no lo puedo creer porque tú te la pasas diciéndome y reclamándome porque me enamoré de Armando y tú estás peor. Porque lo único que quiere Patricia en la vida es dinero. Period. Esas son difamaciones. Mira, tú tienes el video que Ricardo le dio a Armando. ¿Cómo te puedes estar metiendo en la mente de Patricia y saber qué es lo que está pensando ella? ¿Cómo estás tan segura de eso? Tienes razón. Pero apuesto que ella te quiere ver hoy, ¿no? Pues sí, pero eso no tiene nada que ver. Pues bueno, entonces ve a verla, pero sin tu tarjeta de crédito, sin dinero. No, Betty, mira, pues yo digo que hagamos una cosa, ¿no? Mínimo déjame mi tarjeta del metro. Si no, ¿cómo voy a ir a ver a mi Patri? No. Por favor. No. Hola. Hola. ¿Ya llegué? ¿Y dónde estabas? Ay, ¿qué crees? María Lucía me invitó a un spa de esos que le encantan a ella y me hicieron masaje, acupuntura, me alinearon los chakras, hicimos yoga. Bueno, hasta me quitaron el teléfono. Sí, me di cuenta, te he buscado toda la tarde. Sí, también me di cuenta por tus tantos mensajes. Ay, no sabes la falta que me hacía esto. Y estaba pensando que tú deberías ir para ese lugar, mi amor. Si es que últimamente estás como amargado, como irritable. ¿Ya estás mejor? Sí. Bueno, la verdad no. La verdad, sigo un poco tenso. Y te pido una disculpa por los gritos y por haberme portado así, pero creo que tenemos que hablar. ¿Hablar? Eso suena como malo. Bueno, malo al principio, pero si te pones a pensar, a la larga va a ser mejor. Y bueno, Marce. ¿Estás esperando a alguien? No, yo no. ¿Sí? ¡Sorpresa! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ay, niña! ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.